Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 23 de mayo y a continuación les vamos a contar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Amenazas de muerte y señalamientos en las redes sociales aumentaron el nivel de riesgo del ejecutivo de FECODE y directivos sindicales. FECODE y el CEID se reúnen con académicos para hablar de evaluación del sistema educativo y de docentes. Conferencia 104 de la OIT recibirá denuncias sobre incumplimiento a los convenios sindicales y laborales en Colombia. Por incumplimiento del gobierno, después de 2 años, los campesinos del país anuncian un nuevo paro nacional. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Después de la firma del acuerdo entre el gobierno nacional y FECODE, los ejecutivos de esta federación y algunos dirigentes de las filiales de FECODE se convirtieron en blanco a través de las redes de amenazas. Una acción que ha venido el magisterio rechazando, la estigmatización y el no respeto a los procesos democráticos. FECODE rechaza cualquier acto de violencia y respeto a los procesos democráticos. La situación de seguridad para los 15 ejecutivos de la federación pues es un nivel de alto riesgo debido a que a partir del 7 de mayo, una vez suscritos los acuerdos entre el Comité Ejecutivo y el Gobierno Nacional que dieron por terminado el exitoso paro nacional del magisterio, se empezó lo que podríamos llamar una verdadera guerra virtual a través de todas las redes sociales. Rechazo total y enfático a este tipo de expresiones que a través del anonimato de las redes sociales estigmatizan y revictimizan a una comunidad apaleada por la irracionalidad de la violencia en el lenguaje y en la acción. Van más de 1000 educadores asesinados por pensar y actuar diferente, por reivindicar sus derechos y querer mejorías para el gremio. Como federación hemos impetrado una denuncia penal contra autores indeterminados, pues porque corresponde precisamente a las autoridades, especialmente a la Fiscalía, determinar de dónde vienen, de dónde provienen esas amenazas. Nosotros lo que podemos decir es que en un país como este y en un gremio como el docente que ha sido tan revictimizado, no podemos menospreciar ni pasar por alto cualquier tipo de amenaza, porque, como dirían en el adagio popular, en río revuelto ganancia de pescadores. En el contexto de estas repudiables amenazas, a FECODE se han conocido 2 homicidios, el de un maestro en Pasca, Cundinamarca, y otro en Magangué, Bolívar. Llamamos al magisterio colombiano si es que algunos docentes se pueden dar a esta tarea de lanzar improperios e intimidaciones, a que el movimiento sindical y la federación tiene los escenarios naturales, lógicos para dar el debate y la transformación, siempre respetando a la persona humana y siempre respetando los principios del sindicalismo para los cambios que se quieran generar. El 21 de mayo se conmemoró el Día de la Afrocolombianidad. Aproximadamente 200 millones de personas de descendencia africana viven en las Américas, afroamericanos. FECODE y los miembros del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID se reunieron con diversos académicos de facultades de educación para analizar y observar en prospectiva la evaluación. Este encuentro fue muy valioso, sobre todo porque no solo se habló del proceso de evaluación de pares contemplado en el acuerdo entre FECODE y gobierno, también de la necesidad de evaluar todo el sistema educativo, es decir, al gobierno, a los padres y a los niños. Eso solamente puede suceder si se logra crear un gran programa de evaluación de la calidad que pueda hacer seguimiento de cómo aprenden los niños, cómo trabajan los maestros, las condiciones en que trabajan y por supuesto la institución educativa con todas sus problemáticas. Es decir, el sistema educativo en su conjunto requiere evaluación, entonces no nos pueden vender la idea de que es que el que se debe evaluar es el maestro y por otro lado los niños y el resto nadie lo evalúa. Y eso tiene que ver con la intermitencia de las políticas educativas, es decir,
cada 4 años, en cada entidad territorial, cada político define unas políticas y vamos de tumbo en tumbo, porque en un organismo internacional nos dicta una directriz, traza una política y nosotros no tenemos una política sostenida. Otro gran aporte es que la política educativa llega en paracaídas desde la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, no desde los maestros, y eso afecta a la práctica, porque ASINA restringe el desarrollo de nuevas instituciones y pone rectores gerentes. Y esto hace que los profesores estén pendientes de su evaluación con los resultados de las pruebas estandarizadas. En la exposición presentaba la visión de evaluación como práctica crítica sobre lo que el maestro hace, sobre su actuar cotidiano y los procesos de formación que estos han de conllevar. Ya en el tema de lo que debe primar en los videos y en la evaluación de los pares, la profesora Cecilia Di Matteo explicó que se debe tener en cuenta la práctica diaria del maestro, actividad que ya se ha realizado. Nos hace emerger la práctica real del maestro y con unos criterios que tienen que ver con la relación, por ejemplo, maestro-estudiante, que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de estrategias didácticas que utiliza en el aula, que tiene que ver, por ejemplo, con los recursos que emplea, los tenga o no los tenga, o sean súper sofisticados o no lo sea, o sea, hay un manejo de recursos que se hace, la manera como produce recursos, la manera como evalúa en el aula, digamos que todos esos elementos nos van configurando la práctica pedagógica del maestro. El profesor Carlos Miñana aseguró que las evaluaciones en un país tan diverso están llamadas a recoger los mínimos que deben cumplir los educadores. En un país con tanta diversidad, con condiciones tan diferentes, escuelas que están en sitios muy deprivados, etcétera, pues es muy difícil evaluar igual a un profesor que está dictando física en grado 11 o a una profesora de primaria o de preescolar. Yo más bien pienso que la evaluación debe ser absolutamente en los mínimos básicos que un docente debe cumplir. Rafael Cuello, secretario general de la Federación, le cuenta a esta hora el Magisterio colombiano el desarrollo de la segunda fase de las negociaciones con el Gobierno Nacional luego de la firma del acta entre FECODE y el Ministerio de Educación. Buen día. Ayer viernes 22 de mayo se dio inicio a la segunda fase del proceso de negociación entre el Gobierno y FECODE después del paro nacional indefinido. La instalación y organización del trabajo en las comisiones sobre el ascenso de grado, la reubicación salarial y la evaluación diagnóstica formativa. Al respecto, corresponde definir los criterios de dicha evaluación, así como el instrumento para aplicarla. De igual forma, la comisión encargada de revisar las solicitudes relacionadas con el cumplimiento estricto de la ley, las prestaciones económicas reconocidas en procesos jurídicos al sector docente y las iniciativas legislativas y o reglamentarias de competencia del Gobierno, pero también lo atinente a los demás puntos contemplados en el acta de acuerdo firmada, entre otros, el de salud, para lo cual sostuvimos el pasado miércoles 20 de mayo una entrevista conjunta con la señora viceministra de Hacienda y el presidente y vicepresidente de la Fiduprevisora, el monitoreo de la expedición del decreto de incremento salarial para el magisterio en 5.66, establecer la comisión Gobierno-FECODE para revisar el tema de los salarios de los compañeros maestros en no educadores, el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos firmados, como también la expedición del decreto reglamentario que regula la aplicación del Sistema General de Riesgos Laborales para los docentes. Nos mantendremos en estado de alerta y vigilantes del accionar de las comisiones y el cabal respeto de todos y cada uno de los aspectos acordados. Esperamos que el trabajo y el cometido a cargo de estas comisiones, más los demás aspectos a tratar, se desarrollen, cumplan y refrenden lo establecido y el espíritu del acta de acuerdo firmadas para bien de la educación pública y la paz laboral del magisterio colombiano. Que tengan un feliz fin de semana. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y el Ejecutivo de FECODE se reunió con Mari Catrín,
Ella hace parte de la Federación de Trabajadores Americanos. Estuvo de visita en Colombia, se enteró del difícil proceso de negociación entre FECODE y el gobierno nacional. Un gobierno que evidenció que le interesa el tema de los recortes y las ganancias. Mary Catherine se enteró del paro nacional del magisterio colombiano y del proceso de negociación en medio del conflicto mediante las redes de comunicación. La capacidad de unidad y de presión del gremio para exigir educación pública, nivelación salarial y condiciones para el ascenso de los nuevos educadores la impresionó positivamente. La Comisión para orientar los criterios de evaluación de pares le resultó acertada porque los profesionales de la educación deben aportar. Fue importante venir a Colombia porque considera un punto muy importante el esfuerzo que los maestros vienen haciendo para evitar que la educación se vuelva privada, también acerca de los últimos resultados de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno y ver los esfuerzos que continúan haciendo los líderes de FECODE y los maestros a nivel nacional. El compromiso de las dos federaciones también quedó explícito. La idea es enfrentar los mismos enemigos, aquellos que buscan enriquecerse con el dinero de los sistemas educativos mientras entregan lo mínimo, y realizar intercambios, apoyos y proyectos que beneficien a las comunidades educativas de ambos países. Hay muchas cosas que FECODE y la Asociación Americana de Educadores tienen en común. Uno de ellos es luchar para evitar la privatización de la educación. También asegurarse de que el gobierno cumpla las promesas hechas en los acuerdos firmados entre el gobierno y FECODE en días pasados. FECODE trabajó muy duro para ganar y lograr el acuerdo que se logró con el gobierno. Entonces es importante que los maestros y los estudiantes estén pendientes y mantengan el foco en esos compromisos para que se lleven a cabo. Los ojos de los profesores norteamericanos y sus aliados en el Congreso estadounidense estarán pendientes de que los acuerdos FECODE-gobierno sean santos y el gobierno los honre. La población étnica en Colombia se estima en 6.3 millones de personas, de las cuales 5 millones son afrocolombianas y 1.3 millones son indígenas. El proceso de cualificación y formación de política sindical en el magisterio es financiado por FECODE y el sindicato sueco Lara Forbundet. Ina Eriksson se reunió con la Secretaría de Género y la Escuela Sindical para analizar qué tanto se ha avanzado en la materia y qué temas y qué ejes hay que fortalecer para que los y las maestras del país se apropien de sus conquistas. La Escuela Sindical y la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE se reunieron con Ina Eriksson del sindicato sueco Lara Forbundet y Mac Andela de la Internacional de la Educación para revisar los logros del proyecto de cualificación y fortalecimiento político sindical del magisterio colombiano, que en 2014 realizó 13 talleres formativos para garantizar líderes y lideresas que asuman la dirigencia sindical en FECODE y sus filiales. Hay que decirle pues a las compañeras y a los compañeros del país que en este año tuvimos el 59% de participación de las mujeres. De 646 maestros que nos exige el proyecto, nosotros capacitamos 686, 40 más de los objetivos del proyecto, ¿sí? El 56% de compañeros del 1278. Nosotros creemos que en esto vamos avanzando porque el proyecto significa que tenemos que cualificar y fortalecer a los nuevos compañeros, a las mujeres, empoderarlas para que lleguen al sindicato, para que lleguen a las subdirectivas. En los puntos donde mostramos las metodologías, las evaluaciones, el material que desarrollamos para poder implementar los talleres, pues fue calificado como excelente por parte de la compañera Ina, de la compañera Candela. Y eso nos satisface porque realmente pues vale la pena el trabajo que estamos desarrollando a nivel nacional. El proyecto está garantizado hasta 2017. El sindicato sueco aporta el 28% de los recursos para dar formación pertinente a los profesores con el fin de que aporten en sus sindicatos, promuevan unidad y generen propuestas en pro de todos los afiliados y de las mujeres en particular. Igualmente el tema de los presupuestos. Se nos aprobó que continuemos desarrollando los procesos y que ellos van a cumplir mandando los recursos que se requieren para la terminación del proyecto que está a desarrollar hasta el 2017 más o menos. Entonces queremos como dar un parte de tranquilidad y de alegría para quienes están siendo beneficiarios de este proyecto. Este año se realizarán 18 talleres, se ampliará el número de beneficiarios y el impacto en favor de los derechos de los colombianos. Antes, con el taller de Bogotá, traíamos 2 compañeros de los nuevos departamentos.
Ahora los equipos se van a desplazar a los nuevos departamentos y vamos a tener la posibilidad de capacitar 30, 40 compañeros en el Bichada, en el Baupés, en el Guainía, en Amazonas, que eso para nosotros y para la federación y para el proyecto fue muy bien recibido por los suecos. Y el profesor Luis Alberto Mendoza, secretario de Género, Inclusión e Igualdad, invita al magisterio a mantenerse en unidad, a estar informados para que el gobierno nacional no incumpla con los acuerdos establecidos. Muy buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia. Hace exactamente hoy, 17 días, el Magisterio colombiano, a través de su organización FECODE, firmó con el Gobierno Nacional unos acuerdos que permitieron el levantamiento del paro nacional que adelantábamos. Estos acuerdos son un avance para la educación y para el Magisterio colombiano, pero la única forma que nosotros podemos garantizar de que el gobierno cumpla con estos acuerdos es manteniendo la unidad de todo el magisterio como la mantuvimos y lo demostramos durante el desarrollo del paro. Por eso se hace necesario que todo el magisterio y la comunidad educativa no hagamos eco a los cantos de sirena del ministerio y del presidente Santos de querer dividir a la federación creando otras organizaciones, porque de esa forma nos incumpliría y no tendríamos la fortaleza para reclamar o exigir que estos acuerdos se hagan una realidad. FECODE es hoy por hoy la única organización sindical en el país que tiene una fortaleza suficiente ya demostrada para oponerse a todas las políticas neoliberales de Santos que quiere la OCDE imponer en el país, como por ejemplo lo que pretenden con las pensiones, lo que pretenden con la reforma económica en Colombia. En el nivel de las pensiones, quieren aumentar las edades, igualarla entre hombres y mujeres, recortar el monto de esta y aumentar las semanas cotizadas. El gremio del magisterio, que en su mayoría es femenino, no podemos permitir que la edad de nuestras compañeras se eleve. Por ello, llamamos a todo el magisterio colombiano, llamamos a todo el país a mantenerse unidos alrededor de sus organizaciones sociales y alrededor de sus organizaciones sindicales. FECODE no la va a derrotar el gobierno, no permitamos que nos acabe, y maestros de Colombia a mantenernos unidos por nuestros derechos y la defensa de la educación pública en el país. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Por el restablecimiento de los derechos humanos de los docentes, la niñez, la juventud y la comunidad educativa, hagamos de la escuela un territorio de paz. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. En la conferencia 104 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, habrán voces que van a denunciar al gobierno colombiano por no respetar los convenios que han sido ratificados por Colombia. Entre el 1 y el 13 de junio de 2015 se realizará en Ginebra, Suiza, la conferencia 104 de la OIT. Allí estarán las 3 centrales de trabajadores de Colombia y la CUT tendrá la vocería. Su objetivo será denunciar las violaciones a los derechos sindicales y laborales en Colombia, con el fin de que el gobierno haga 2 tareas: explique y corrija. La CUT va en varias expectativas. Una, llevar un informe crítico sobre la situación de la libertad sindical en Colombia, un informe crítico sobre la aplicación de los convenios, va a mencionar las dificultades que hubo en estas negociaciones del sector público, pero también vamos a hacer acciones públicas en Ginebra de denuncia del comportamiento del gobierno en materia laboral, en el tema de la impunidad, en el tema de la libertad sindical en Colombia. Pero de igual manera nosotros vamos a apoyarnos en el convenio 81 de inspección del trabajo para
y hemos venido haciendo la gestión desde hace bastantes días para que Colombia sea incluido en la lista corta de la OIT de los países llamados por la Comisión de Normas a rendir cuentas por incumplimiento en los convenios de la OIT. En esta conferencia la CUT también informará que el gobierno colombiano sigue estigmatizando a los trabajadores que ejercen el derecho a la huelga, en tanto los presenta como enemigos de la sociedad y no como defensores de derechos, al tiempo que se niega a negociar con ellos en medio de los conflictos laborales. En el informe general que presentará la CUT a la OIT sobre el comportamiento de la actividad laboral en Colombia y la aplicación de los convenios, tenemos énfasis en la denuncia respecto a la violación de los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva que tienen que ver con los convenios 87 y 98 de la OIT. En Colombia ha pretendido hacer carrera de que hacer huelga o hacer paros dentro del marco de lo que la Constitución política así lo permite es ir en contra de los intereses de la empresa afectada o de los intereses del gobierno, como ocurrió en la reciente huelga con el magisterio colombiano, la cual quiso señalarse como que estaba en contra de los intereses de los niños y los intereses de la nación. Es una política absolutamente desconsiderada y ausente de responsabilidad por parte del gobierno. Según los datos del DANE, las tasas de analfabetismo son altas en la población étnica en Colombia, 11.2% para población afrocolombiana y 28.6% para población indígena. Después del incumplimiento de los acuerdos entre el gobierno nacional y los trabajadores del campo en el 2013, 2 años de negociaciones infructuosas, pues los campesinos están anunciando paro nacional, con todas las consecuencias que esto traería, no solamente para el sector social y político, sino para la seguridad alimentaria de todos los colombianos. El paro agrario del 2013 fue uno de los episodios más complicados para el presidente Juan Manuel Santos en su primer periodo de gobierno. 12 departamentos paralizados por bloqueos en las carreteras, enfrentamientos con la policía, 160 heridos, 1.8 billones de pesos en pérdidas y más de 500 toneladas de comida desperdiciadas dejaron como resultado los reclamos de la población campesina. La historia se repitió en el 2014 y se avecina un nuevo paro por el incumplimiento de los acuerdos. Estamos supremamente cansados con la situación que se está presentando con el gobierno porque no avanzamos, las cosas están tal cual, la gente está con una situación muy difícil, sobre todo en el tema de garantías, derechos humanos. La situación en las regiones está muy complicada. Hemos tenido el asesinato de muchos compañeros, entre ellos indígenas, campesinos, negros, reclamantes de tierras, etcétera. Igual amenazas, desplazamientos de todo tipo. Los mínimos de confianza se han perdido con este gobierno, dijo Luz Peri Córdoba, quien representa el cansancio de las organizaciones sociales que acuden al paro nacional, a la movilización, a las vías de hecho para ser escuchadas por un gobierno que bajo la manga siempre esconde una estrategia de engaño e incumplimiento a quienes exigen lo mínimo, respeto y reivindicación, a un atraso de más de 20 años en una política agraria en el país. La hora cero del paro y de la movilización la tiene precisamente en sus manos el gobierno. Si sigue en el estado de incumplimiento en el que está actualmente y si sigue haciendo oídos sordos, si sigue adelantando su locomotora mineroenergética que fortaleció con el plan de desarrollo en contra de nuestras comunidades y no quiere apostarle a la paz con justicia social que tanto estamos reclamando. Para los campesinos fueron 183 los compromisos que se acordaron con los movimientos agrarios: bajar los precios de los insumos agrícolas, abolir la resolución 970 sobre semillas y compensar a los productores de arroz y leche. Fueron algunos de los puntos que el gobierno no alcanzó a cumplir. Así pues, que se sienten vientos de paro nacional campesino con todas las consecuencias que esto trae frente a la seguridad alimentaria del territorio colombiano. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. En esta semana hemos tenido una agitada actividad en la continuación y seguimiento del proceso de negociación.
aclaramos que el artículo de concurrencia para el pago de deudas es producto de la acción de la negociación, de la movilización de los maestros. Ningún parlamentario tuvo absolutamente nada que ver con la definición y aprobación de este artículo en el Plan de Desarrollo. Fue producto de la negociación del Magisterio colombiano con la movilización. Dentro de las tareas importantes a referirnos, se dio una reunión con el Ministerio de Hacienda en donde ratificamos que a pesar de la reglamentación que se está haciendo de la Ley Estatutaria de la Salud, exigimos que se preserve nuestro régimen de manera exceptuada, pero también que en la defensa de lo público, la fiduciaria, la previsora, siga siendo la entidad que administre nuestros recursos para evitar que entidades privadas vayan a meter sus narices en este tema. Pero también le dijimos al Ministerio de Hacienda que esperamos que las acciones gerenciales que el Ministerio de Hacienda debe propiciar para que el pago de nuestras prestaciones se haga en los términos que ordena la ley, se cumpla a cabalidad y ellos ordenen a las secretarías de educación, a los entes certificados, lo que tengan que ordenar para que la satisfacción en el pago de prestaciones de los maestros se cumpla como lo ordena la ley. Segundo es que en el tema de la salud se adelanten todas las acciones para que el nuevo pliego de condiciones tenga unas regulaciones que permita mecanismos de control, mecanismos de sanción, para que las partes cumplan a cabalidad lo que reza en el pliego de condiciones y que para hoy, en lo acordado en el pliego, la figura del defensor de la salud de los maestros tengamos que reglamentar de tal manera que sea una autoridad que vigile, que supervise y que permita a que el contrato de la salud se cumpla a cabalidad para que tengamos los servicios que merecemos los maestros y nuestra familia. En esas reuniones con Hacienda también tratamos el tema de deudas. El otro tema en el que estuvimos mirando es un tema muy sensible, es el de los criterios para ascenso y reubicación de los compañeros del 278. Hicimos una reunión con los académicos de diversas universidades e instituciones para escuchar de ellos propuestas, iniciativas, pero también nuestro CEIT de manera juiciosa ha ido diseñando los criterios con los que vamos a discutir con el gobierno nacional y la propuesta de decreto que el gobierno nos presenta, el anuncio que hacemos será objeto de la discusión de la Federación. Y si ese texto no recoge el espíritu de lo acordado, tendrá nuestra crítica, nuestro rechazo. El llamado que hacemos es, aquí hay que estar alertas. Todo lo que está por discutirse en la reunión para los temas de otros aspectos de los acuerdos tiene vigencia para nosotros porque es parte del pliego que aún está por discutirse. Pero decir también de manera final, el fallo del Tribunal de Cundinamarca contra la huelga, contra el paro de FECODE, pone en peligro el derecho a la huelga. Vamos a accionar denunciando en la OIT cómo este fallo violenta convenios internacionales donde se preserva el respeto al derecho a la huelga. También accionaremos ante el tribunal con nuestros abogados para que se preserve para los trabajadores, para FECODE, el derecho a la protesta, a la huelga, al paro. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas por el Canal 1 de 1:30 a 2 de la tarde. Vamos a analizar con líderes sociales y sindicales el acuerdo firmado entre FECODE y el Gobierno Nacional. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Gracias por su compañía y por supuesto si quieren estar al día del acontecer de la Federación, simple y llanamente deben ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar al tanto de las redes sociales. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un